nosotros en este informe especial. El gobierno en Colombia declaró 2 emergencias económicas, pero además emitió 115 decretos por la pandemia y la Corte Constitucional le tumbó 7 de esos decretos. Decretos que buscaban alivio para el tema de pensiones, arriendos, impuestos, en fin. Lady Ruiz nos trae el siguiente resumen con lo más relevante. Más de 100 decretos para ayudar a las empresas y a los hogares a atravesar una situación sin precedentes. Realmente nos estábamos enfrentando a un fenómeno que era impredecible, que tenía una magnitud desde el punto de vista de salud y económica que requerían unos instrumentos adicionales que el gobierno tenía a su disposición en el marco de una normalidad. Entonces era necesario habilitar facultades para que el gobierno pudiera tomar decisiones de gasto, de recursos, también acceso a recursos para poder atender la emergencia. Entonces, yo creo que es la magnitud del choque en salud y económico que enfrentamos y también el carácter de no ser previsto. Esto pues nadie tenía la capacidad de ver que un choque de estos llegaría en estos momentos. Estos fueron algunos de los decretos que se expidieron. Se implementó el programa de devolución del IVA, se decretaron los días sin IVA, se implementó una reducción para el pago de salud y pensión, se creó el programa de atención al empleo formal, se entregó el subsidio a la nómina, se entregaron subsidios para los servicios públicos, se implementó normativa para trámites de insolvencia, se expidió un decreto para que por mutuo acuerdo se pudieran finalizar los contratos de arrendamiento comerciales. Sin embargo, la Corte Constitucional tuvo 7 de los 115 decretos. Dentro de ese análisis, la mitad de los decretos pasaron sin ningún problema, pero la mitad de los decretos tuvieron modificaciones parciales o totales. Entonces, dentro de los más sonados están el que permitía reducir los aportes a pensión y a salud durante un número determinado de meses, del 16% al 3%. Eso lo echaron para atrás y los empleadores tienen que restituir ese dinero. También el impuesto solidario a las nóminas estatales, de más de 5 millones de pesos, pues básicamente se cayó también ese impuesto, el que permitía diferir los pagos de IVA a empresas que tuvieran facturación electrónica, también se cayó. O sea, básicamente fueron un número de decretos con un impacto económico fuerte. Y al margen de los decretos por la pandemia, el gobierno también ajustó los objetivos de déficit fiscal para asumir los costos adicionales por el choque de la pandemia. Ante la grave crisis económica por la que atraviesa actualmente el país, que se agudizó entre los meses de abril y julio, el gobierno nacional decidió suspender la regla fiscal hasta el año 2022. Lo que implica es que se le está dando más flexibilidad al gasto público y se están quitando al menos temporalmente los topes de endeudamiento máximos que se habían establecido en esta regla fiscal. La parte positiva, considero, pues es que se le da más flexibilidad al presupuesto de la nación para poder atender gastos que son absolutamente indispensables en medio de esta crisis. El gobierno considera que para el año 2020 el déficit podría alcanzar un 8.2% del PIB, como lo mencioné, que de tomar es una cifra alta, y que esto progresivamente puede ir bajando al 5.1% y al 3% para los años 2021 y 2022. Ese es el punto de vista del gobierno. Pero hay también opiniones de entes privados que dicen, quién sabe. Por ejemplo, la agencia calificadora de riesgo Fitch, que nos mantuvo la calificación de riesgo del país en un grado de inversión de BBB, dice, ojo, porque esto podría estar realmente para el año 2020, el déficit en un 9.1% del PIB. Y si bien es cierto, sí se espera que baje gradualmente, Fitch no es tan optimista, dice que puede estar en un 7.5% del PIB para el año 2021 y en un 4.9% del PIB para el año 2022. De acuerdo con el equipo de investigaciones económicas de Bancolombia, el margen de maniobra adicional que tendrá el gobierno nacional para administrar las finanzas públicas es al mismo tiempo la principal ventaja y el mayor desafío luego de adoptar la cláusula de escape de la regla fiscal. A pesar de este panorama, todos los organismos coinciden en que Colombia y la región
recuperarán gran parte de lo perdido en el 2021 y a pesar de la muy alta incertidumbre. Gracias por acompañarnos.